¿Qué tal? Bendiciones, amados hermanos. Le enviamos saludos desde aquí. Nos conectamos otra vez en el canal profético y también a través de la escuela profética para continuar con las clases de oración e intercesión. Como habíamos quedado anteriormente, habíamos ya ingresado en el primer punto donde dimos los principios básicos sobre la intercesión, para saber qué era la intercesión, cómo es que Dios ha puesto esto en nosotros a través del Espíritu Santo, que es el que nos pone la carga para interceder. ¿Todos estamos llamados a ser intercesores? Sí, todos. Todos en la Iglesia de Jesucristo tenemos que interceder unos por otros. Eso es lo que dice la palabra, es uno de los mandamientos. Y también en cada ministerio vamos a ver que cuando ya entramos, ¿no?, al ministerio de intercesión totalmente, o en el ministerio donde Dios nos lleve a servir, vamos a ver que es fundamental y es una de las armas más poderosas la intercesión, sobre todo en el evangelismo. Y por eso el día de hoy vamos a tocar un tema que el Espíritu Santo nos ha guiado, que es uno de los principales temas de la intercesión, y es cómo interceder y orar por los perdidos. Porque es uno de los primeros mandamientos que tenemos que cumplir, es ir a dar a conocer a otros sobre las buenas nuevas y sobre la salvación, el mensaje de la salvación, a través de nuestro Señor Jesucristo, para que lo reciban y lo conozcan, y compartir este regalo que tenemos nosotros con todos ellos. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque tenemos que ver un principio básico, que es como la parábola del sembrador. No podemos sembrar en una tierra que no está preparada. De la misma manera, la palabra es una semilla que vas a llevar a otros. Tienes que predicar la palabra de Dios. Y para ganar almas se necesita primero interceder por las almas. Entonces, dentro de este grupo vamos a considerar a todos aquellos que no conocen a Cristo. Pueden ser familiares, amigos y gente que ni conocemos, porque así es, el Espíritu Santo nos va a poner a orar por cierto tipo de personas. Y también vamos a considerar aquí a los que están perdidos, a los que se alejaron de Dios, a los que quizás lo conocieron solamente un poco, un año, no sabemos, o 2 años, y luego se decepcionaron, fueron dañados, fueron totalmente, ¿cómo se dice? Fueron perseguidos o fueron decepcionados, ¿no? Porque quizás pusieron su confianza en el hombre. Entonces ahí vino Satanás y se los llevó otra vez al mundo. Entonces dice el Señor que Él deja las 99 ovejas y va por la oveja perdida. Así que en eso vamos a estar viendo puntos principales y sugerencias cómo poder orar más efectivamente por todos aquellos que no conocen a Cristo. Así podemos tener oraciones más efectivas en la intercesión. Así que todos estos puntos que vamos a ir leyendo, vamos a ir compartiendo con ustedes, tienen mucho que ver con la palabra de Dios, porque es así como se ora efectivamente, con la palabra de Dios. Así que les sugiero que vayan y busquen cuadernos, Biblias, para que tomen nota. Como sabemos, todos los cristianos tenemos que estar muy activos para compartir con otros sobre el mensaje de Cristo. Ese es el punto clave. Entonces, primeramente tenemos que enfocarnos en orar por los familiares que no son salvos. Luego ya vamos a ir viendo a nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo y toda persona que el Señor nos ponga a orar. Pues tenemos que orar. Esa es nuestra misión en la intercesión. Así que vamos a empezar por el punto número 1. La primera sugerencia que se da es: tenemos que clamar con las promesas de Dios. Entonces, una de las promesas de Dios que el Señor nos ha dado está en Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. Y dice así: que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Qué quiere decir esto? Que a veces uno está clamando por alguna persona, ¿no? Puede ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, no sé quién sea, algún pariente, tío, primo, sobrino, que tengamos, por el que estamos clamando. Y vemos que no pasa nada quizás. Entonces, a veces es que no es el tiempo de ellos de que han llegado al arrepentimiento, pero eso significa que no tenemos que dejar de orar por ellos, sino que va a haber un momento, un tiempo, porque el Señor dice que Él no quiere que ninguno perezca, y no es que está retardando su promesa, sino que le está dando todavía la oportunidad que se arrepienta. Así que nosotros tenemos que clamar con esta promesa, con este tipo de promesas. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere la salvación, obviamente, de las personas. Él quiere llevarse la mayor cantidad de almas. Entonces, solo Dios te va a dar una carga para que ores por el que está sin Cristo, por el que no conoce a Cristo. Entonces, tú no tienes que dejar de orar por tus familiares, por tus amigos y por todos aquellos que tú conozcas, vecinos, compañeros, y gente que, bueno, de repente te pone a orar, no sé, por algún artista también. Bueno, uno nunca sabe. Ya cuando uno va entrando en niveles de intercesión, Dios te va a poner hasta por gente de la calle que tengas que orar. Entonces, por eso es que Dios te va a dar una carga específica para orar por cierto tipo de personas. Pero obviamente por la familia siempre tenemos que orar en todo tiempo, en todo momento, sobre todo por los que no conocen a Cristo o por los que se alejaron de Cristo también. Es importante orar por ellos conforme a las promesas que Dios nos ha dado para ellos. Entonces, esta es una promesa que tenemos que clamarla también, ¿no? Dice que el Señor no quiere que ninguno perezca. Entonces, Señor, clamamos para que esta persona llegue al arrepentimiento, a los pies de Cristo. Otra sugerencia es, vamos a ver el número 2, es hay que orar para que esa persona acepte la redención que ya ha sido hecha por nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre preciosa. Entonces, eso es lo que dice Primera de Timoteo 2:6, donde dice que solo tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que orar y clamar que ellos acepten la redención. Porque lo que el enemigo menos quiere es que quiere que hasta rechacen, que vean hasta aborrecible la obra de la cruz. Algunas veces he conversado con personas que me lo han dicho. Me dicen, me parece monstruoso lo que pasó ahí. Entonces ellos no pueden entender que la redención fue el pago necesario por nuestra salvación. No lo pueden entender, no lo pueden ver así. Entonces eso es lo que tenemos que clamar, que a través de la sangre preciosa de Jesucristo ellos puedan ser redimidos, tal como lo dice Apocalipsis 12, del 10 al 11, donde Juan, él empieza a oír esa voz desde el cielo, ¿no? Y ahí ve cómo en el futuro, dice, ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, dice, delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, la sangre del Cordero fue derramada por cada uno de ellos. Entonces tenemos que clamar la sangre preciosa de Cristo sobre cada una de estas personas y que lleguen a aceptar la redención. Número 3, otra sugerencia que también podemos dar para una oración efectiva es: hay que orar para que esos corazones duros sean quebrantados. Así tal cual lo dice la palabra. Y vamos a Efesios 4:18. Vamos a leer aquí del 17 al 19, donde habla, en Efesios, Pablo nos habla de la nueva vida en Cristo, ¿no? Y él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y en el versículo 18, ahí da una clave de cómo es que uno está en el mundo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice,
Y en el 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron obviamente a la lascivia, a la avidez, a toda clase de impureza. Entonces, en este punto, tenemos que clamar para que esos corazones duros sean quebrantados, para que salga la ignorancia de ellos, para que salga todo lo entenebrecido, todo lo que esté en tinieblas, que rechacen. Tenemos que expulsar esos espíritus inmundos contrarios que están dentro de ellos, tomar autoridad y echar fuera todos los espíritus de lascivia, de impureza, todo lo que vayamos orando y el Señor nos vaya revelando, porque la oración la dirige el Espíritu Santo. Si tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, va a ser mucho mejor la intercesión, porque vas a poder usar hasta las lenguas, porque dice que el Espíritu ora mejor que nosotros. Pero por lo menos la palabra se tiene que declarar y también se tiene que orar conforme a lo que el Señor nos va dando las claves a través de su palabra. Y también vamos a ver que otra de las claves para acompañar la intercesión va a ser el ayuno. Si sabes cómo ayunar, hay muchos tipos de ayuno en la Biblia y lo más importante es hacerlo con sinceridad, con honestidad y hacerlo de todo corazón. Es lo más importante, no es solamente estar sin comer o nada. Puedes hacerlo con líquidos, puedes hacerlo quizás o con frutas o con verduras. De repente hay gente que no puede, ¿cómo se dice? Está bajo medicamento o a veces hay amigas que están dando deslactar y entonces no se pueden descuidar mucho. Pero si lo puedes hacer con líquidos y solamente quizás frutas máximo, va a ser excelente que lo hagas todo un día completo, si lo puedes hacer, o por lo menos mediodía. Entonces, en ese tiempo que tú te puedas retirar a solas en tu cuarto secreto, poder orar e interceder, por lo menos un día a la semana debes dedicarte a esto. Es importante. A veces Dios nos envía a levantarnos temprano, en la madrugada, o a veces en algún rato de la tarde, que algunas personas lo tienen más libre, o quizás en la noche, no lo sé. En el tiempo que tú tengas, es importante que estés intercediendo por las personas que Dios te ponga en tu corazón interceder. Número 4, vamos a tener que rogar al Señor que dirija, ¿no? Que nos dirija a hacer lo que sea necesario para preparar el corazón del inconverso, para que escuche, para que entienda y acepte el Evangelio. Vamos a Mateo 13, del 3 al 8. Ahí el Señor Jesús les cuenta sobre una parábola, y es la parábola del sembrador, que es lo que estábamos justamente diciendo al principio. Entonces, según la parábola del sembrador, sabemos que la semilla no siempre cae en buena tierra. Entonces, por eso es que tenemos que clamar que la tierra, se prepare la tierra de esta persona para que reciba la palabra, para que reciba el mensaje. Y que no se endurezca su corazón, sino que al contrario, su corazón esté preparado. Entonces, ahí tenemos que orar para que el corazón de la persona inconversa esté preparado, que Dios prepare su corazón para que escuche, para que entienda y acepte el Evangelio. Número 5, oremos para que Satanás no tenga una oportunidad para engañarlos. Porque, ¿qué dice Juan 8:44? Dice, vuestro padre, a los mentirosos le dice, ¿no? Vuestro padre el diablo es. Entonces, cuando uno está en el mundo, obviamente, cuando uno no ha hecho un pacto con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a pasar? Que no, obviamente no vamos a pertenecer al reino de Dios. Entonces estamos en tinieblas. Y si estamos en tinieblas, obviamente nuestro padre es el diablo. Entonces tenemos que guerrear contra eso y pedir que Dios los libre de todo engaño. Y si vamos a la palabra en Gálatas 5:10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea.
¿Qué quiere decir? Que nuestro pensamiento debe ser obviamente en Cristo conforme a su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que están en el mundo no van a pensar de esa manera. Entonces, su pensamiento está en tinieblas. Entonces, tenemos que orar para que Satanás no tenga la oportunidad de engañarlos. Entonces, que sean librados del engaño. Número 6. Oremos para que el inconverso no acepte las falsas doctrinas, que sea librado de las falsas doctrinas. Eso dice segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, del 1 al 3, habla de los falsos profetas y los falsos maestros que van a venir a engañar a las personas, van a traer herejías destructoras, van a negar al Señor. Obviamente todo esto es un trabajo del espíritu del anticristo. Entonces hay que orar y rogar que sean librados de todas estas falsas doctrinas, ya sean humanas y también demoníacas, que vienen a través del espíritu del anticristo. También, número 7, tenemos que orar para que el inconverso, de acuerdo a la palabra de Hechos 26:18, dice en esta palabra, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces tú puedes orar con esta palabra de Hechos 26:18. Ahí lo puedes apuntar. Entonces vas a pedirle al Señor que abra sus ojos, que lo saque de las tinieblas y lo lleve a la luz para que pueda ver la luz. Y para que reciba por fe, ¿no?, el perdón de pecados, ¿no?, que sea reargullido del pecado y que pueda recibir ese perdón de pecados. Y la herencia entre los santificados. Número 9. Oremos para que los ojos espirituales sean abiertos para que vean su pecado. Ya no solamente para que vean la luz, sino para que vean su pecado. Para que vean su condición como Dios la ve. Y para que sus oídos sean abiertos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a Mateo 13:15. Vamos a Mateo 13:15 y dice ahí, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí el Señor Jesús nos da la clave. Entonces tenemos que orar para que salga esa pesadez de sus oídos, para que se abran sus ojos, para que vean su condición pecaminosa y para que Dios los lleve al arrepentimiento y que escuchen la palabra de Dios. Y así serán también no solo salvos, sino sanados. Número 10. Oremos para que la persona inconversa no encuentre satisfacción en ninguna otra cosa que no sea el Señor. Si vemos lo que dice Eclesiastés 1:2, ¿se acuerdan que Salomón dice que todo es vanidad? Él probó placeres del mundo, él sabía lo que estaba hablando porque él se apartó del Señor y él sabía que todo lo que él probó era en vano, todo era vanidad, decía vanidad de vanidades. Entonces en Eclesiastés 2:17, en el versículo 17, él dice, ¿no?, luego que ya había probado todo, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol ya me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así es la vida sin Cristo, es así. Los que ya hemos salido de eso sabemos que es así. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Que ellos no encuentren satisfacción en ese mundo, que ellos vean que todo es vanidad, que todo es aflicción, que ya no se deleiten en los placeres del mundo. Entonces, eso tenemos que pedirle al Señor también. Luego, el número 11, vamos a pedirle al Señor en oración que el Espíritu Santo
traiga a esa persona cara a cara en un encuentro con Cristo, que ya luego lo acerque al Señor. Pero es el Espíritu Santo el que lo tiene que traer, porque solo Él puede reargullir a las personas, nadie más lo puede traer. Y eso dice Juan 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que todos aquellos que hemos venido en Cristo es porque el Padre nos ha enviado a traernos, y para eso ha enviado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos redarguya y nos dé la convicción de estar en pecado, ¿no? Y de saber que va a haber una justicia y un juicio de parte de Dios. Vamos con el siguiente punto. Seguimos avanzando. Número 12. Oremos para que esa persona tenga el deseo de cambiar y de vivir una vida cristiana ya separada para el Señor. Entonces vamos a orar conforme lo dice, vamos a ver aquí, Hebreos 10:22. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, vamos a orar para que estas personas decidan apartarse y consagrarse para el Señor. Que sus corazones sean purificados de esa mala conciencia. Porque cuando uno está en el mundo, uno no tiene conciencia. Y esa conciencia se vuelve una conciencia de maldad, es una mala conciencia. Y obviamente que nuestros cuerpos sean lavados. Entonces hay que orar conforme a Hebreos 10:22, ¿no? Pidiendo que la persona tenga ese deseo de cambiar, de vivir una vida cristiana, una vida santa, separada para el Señor. Número 13, oremos también para que la persona sea contristada santamente, lo cual la lleve al arrepentimiento, ¿no? Que sea contristado, que se contriste para que se arrepienta, para que caiga ya a los pies de Cristo. Entonces, ahí vamos a leer 2 de Corintios 7, del 9 al 10. Ahí dice, Pablo dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, aquí Pablo nos dice que obviamente que cuando somos contristados, y eso todos los hemos pasado, nos ha venido un contristamiento del espíritu, pero ha sido para arrepentimiento, porque realmente hemos visto nuestra condición pecaminosa. Entonces, de la misma manera tenemos que orar para que ellos también, sobre ellos venga ese contristamiento santo, lo cual lo lleve al arrepentimiento total. Número 14. Oremos para que esa persona entienda, sin lugar a duda, quién es Jesús y reconozca su necesidad del Salvador. Y con esto tenemos que ver, obviamente, que el Señor tiene que ser presentado, pero no de la manera como solamente haber escuchado. El otro día le preguntamos a una hermana que está obviamente, estábamos predicándole a ella. Estábamos predicándole y le preguntamos si ella conocía a Jesús. Y ella decía, bueno, todos conocen a Jesús. Entonces nosotros le dijimos que no todos conocen a Jesús, sino que todos han escuchado quizás de Jesús, pero no lo conocen realmente quién es Él. Porque lo que hay que presentarles es que es una relación personal, no lejana, ¿no?
Entonces, en Hebreos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, esto tenemos que presentarles a ellos y oremos para que ellos les venga ese entendimiento, resplandezca su entendimiento y sepan quién realmente es Jesús, la persona de Jesús. Y lo reconozcan obviamente como su Salvador, realmente. Número 15, pidámosle al Señor que les conteste cualquier pregunta que ellos tengan, que les dé una respuesta por las Escrituras, porque algunos han pedido así y lo han recibido. Entonces aquí vamos a aplicar la clave de oro de Mateo 7:7. Pedid, ¿no? Si tú pides, recibiréis. Vas a recibir la respuesta, ¿no? La palabra también dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, todas esas palabras que tú las conoces, entonces aplícalas. Pídele que Dios le responda. Porque muchas veces a veces nos ha tocado dar ese testimonio. Le pedimos, ¿tú quieres preguntarle algo a Dios? Pregúntale. Y le han preguntado y en un momento dado han recibido la respuesta. Entonces dice, sí, yo le pedí una señal a Dios de que sí Él existía y me la dio. Entonces eso hay que orar. Hay que orar porque algunas personas así han llegado a creer en Dios. Así han llegado a conocer a Jesús. Entonces hay muchas maneras en las que Dios puede tocar el corazón de cada una de estas personas. Número 16. Pídele al Señor que le ponga a alguien en el camino de esa persona que le comunique claramente el Evangelio. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque a veces no nos escuchan a nosotros, sobre todo familiares, ¿no? Familiares que nos conocen. Algunos no quieren saber o quizás es tu vecino y no está tan accesible para llegar a él. Y si, gloria a Dios, el Señor te da la oportunidad de que tú seas esa persona excelente, que te use como instrumento. Pero si no, hay que pedir que le ponga a alguien en el camino para que entienda que es Dios el que realmente lo está buscando, lo está llamando. Entonces, eso vamos a verlo en Lucas 24:27. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay personas que tienen ese don de comunicar la palabra de Dios, de dar a conocer, hay personas que tienen ese denuedo, hay personas que tienen esa unción evangelística, pues oremos para que alguno de ellos pues llegue ahí y Dios lo use de esa manera. Quizás no somos nosotros los que cosechemos, porque dice, unos siembran, otros regan, otros cosechan. Así que Dios use a todos los que tenga que usar, porque al final somos un cuerpo, todos somos instrumentos, todos somos importantes para Dios. Número 17. Pídele al Señor que tu vida sea un buen testimonio delante de esa persona sin Cristo. Si tú no tienes el contacto personal con esa persona, ora al Señor para que alguien pueda ser ese testimonio de vida. Muchas veces nosotros, a mí personalmente, a mí yo les digo, me ha tocado, que no he necesitado ir directamente. Casi siempre el Señor me hace a mí primero orar, interceder por alguien que no conoce a Cristo. Luego cuando yo ya veo que la persona tiene preguntas o puedo ver la oportunidad de hablarle, le hablo. Pero algunas veces me ha tocado que no he necesitado, ¿cómo se dice?, predicar abiertamente. Simplemente el hecho de dar un testimonio de vida, ellos me han preguntado y han venido a mí a decirme cuál es la clave del éxito o cuál es la clave de la felicidad, de la paz, de lo que ellos ven, algo diferente que tengo, del gozo o aún de por qué, cómo es que viajo por todo el mundo, algo así, ¿ya? Por ejemplo, ese es un ejemplo. Se han acercado con alguna pregunta, con algo que ellos han visto diferente. Entonces,
ahí es así importante para yo empezar ahí a evangelizar. Entonces ahí eso me ha servido a mí, el poder dar ese testimonio de vida. Entonces es muy importante que como cristianos demos un buen testimonio para que otros vean, y a veces tu gozo, tu sonrisa, eso es, ¿cómo se dice? Es lo que el mundo no tiene. El mundo no tiene gozo, tu paz, esa paz que tú tienes, que tú reflejes, el mundo no la tiene. Entonces ellos van a venir a buscar eso a ti, si ven en ti un buen testimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es otra forma de evangelizar. Y para eso vamos a estar orando también, obviamente, para que la persona, bueno, vea ahí que hay algo, ¿no? Hay algo diferente. Pero si no tenemos un contacto personal, oremos para que otro sea usado y le pueda dar ese testimonio. Entonces vamos a ver en Mateo 5:16 qué es lo que dice la palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la base bíblica de que nosotros tenemos que ser luz para la gente, luz para los que están en tinieblas. Entonces ellos van a ver algo diferente y van a venir a ti por causa de ese testimonio de que la luz de Cristo resplandece en tu vida y vas a poder dar ese testimonio. Dice, por vuestras buenas obras. Así que eso tenemos que orar. Luego, número 18, ya para finalizar, oremos para que Dios nos muestre a nosotros y a otros cristianos qué decir, cuándo decirlo y así también como cuándo mantenerte callado. Porque eso también es importante, saber cuándo hablar, cuándo no hablar, qué decir y qué no decir. Porque muchas veces vamos a estar enfrente de alguien, no vamos a poder hablar, pero vamos a poder orar. Por eso es importante el orar en lenguas. No delante de ellos, sino a un costado, un momento aparte o en voz baja también. Eso a mí me ha servido mucho también para que el Señor me diga si tengo que hablar o no tengo que hablar y qué es lo que tengo que hablar. Entonces vamos a la palabra de Isaías 30:21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco forcéis a la mano izquierda. Entonces ellos van a empezar a escuchar también la palabra y van a ser guiados por qué camino ir. Vamos a la última escritura que está en Juan 12:49 y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que yo he de hablar. Así que, queridos hermanos, hasta aquí llegamos. Le damos gracias al Espíritu Santo porque nadie mejor que Él nos puede guiar en la intercesión. Si tú puedes orar en lenguas, gloria a Dios. Si puedes usarlo en tu intercesión por lo menos 15 minutos, no sabes cómo te va a servir. Te edifica, te fortalece, te levanta, te da claves y muchas veces hasta produce milagros. Es así. Y si puedes acompañarlo con un ayuno, mucho mejor, porque hay casos donde ciertos inconversos están conectados con espíritus que no los van a soltar, y no es uno, son varios, es a veces una legión de espíritus. Entonces es necesario, dice, hacer oración, ayuno para que este tipo de demonios salga de esas personas y no dejar la oración constante. Acuérdense que la oración del justo puede mucho. Y oremos, y si podemos predicar, prediquemos. Como hemos dicho, hay muchas formas de predicar, hay muchas formas de hablar, hay muchas formas de interceder, y siempre seamos guiados por el Espíritu Santo. No seamos mecánicos, no seamos tradicionales, no copiemos sistemas, seamos originales, escuchemos, aprendemos a escuchar y leamos la palabra, porque ahí en la palabra Dios nos guía con su sabiduría, porque la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, y eso es lo que nos ayuda a permanecer. Ok, bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Los bendigo, mando muchos saludos allá, sobre todo a Sudamérica, y quiero agradecer porque este chal, este tapado que tengo,
Lo traigo de recuerdo a Argentina. Mando saludos ahí a Susanita, que a veces está conectada con nosotros. Y ella lo tejió con mucho amor. Y esto nos sirvió para abrigarnos en la misión. Así que yo la bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a todos aquellos que siempre oran por nosotros, nos bendicen, oran por el ministerio. Que Dios los bendiga y los siga levantando y fortaleciendo en este tiempo de transición. Manténganse firmes, sigan creyendo, confíen en el Señor porque vienen cosas buenas y poderosas de parte del Señor y nos gozamos por eso. Muchas bendiciones y hasta pronto. Bye bye.